Hola amigos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Isaac y hoy en este nuevo video les traigo un tutorial de cómo subir un video a YouTube de la mejor manera correcta. Pero en este caso no lo vamos a hacer de la forma clásica como siempre lo hemos venido haciendo, sino que lo vamos a subir en la nueva versión beta de YouTube. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro canal de YouTube. En este caso, bueno, yo creé un canal alternativo y el primer paso que tenemos que realizar es darle en subir un video y se nos va a abrir una ventana que nos va a permitir subir el archivo, el cual vamos a subir a la plataforma. En este caso, el primer paso es seleccionar nuestro archivo. Se nos va a abrir esta opción donde tenemos guardado el archivo y pues vamos a seleccionar el archivo en el cual pues vamos a subir a nuestro canal. En este caso pues voy a seleccionar este, y mi primer consejo con respecto a esto es que cuando ustedes vayan a subir un video a YouTube, les recomiendo que ya este video tenga el nombre en el cual ustedes van a subir este video, es decir, el título que ustedes le van a colocar a este video para subirlo a la plataforma, para subirlo a YouTube, ya debe tenerlo en el momento que ustedes lo editan. Es decir, cuando ustedes lo editan en cualquier editor que lo hayan editado, cuando lo vayan a guardar, cuando lo vayan a procesar, les recomiendo que le pongan el título del video. Así que piensen de antemano el título que le van a colocar a este video. ¿Por qué? Porque esto ayudará al algoritmo de YouTube que reconozca su video, de qué se trata, y de esta manera su puntuación con respecto al SEO va a subir muchísimo más. Entonces aquí yo lo tengo ya seleccionado, lo guardé con el nombre de cómo subir un video a YouTube en el 2020 de manera correcta. En este caso lo voy a seleccionar y automáticamente se empieza a subir el video. Entonces esperamos que se suba el video y se abre esta ventana que es prácticamente es casi igual a como la versión clásica. En este caso pues bueno, como lo pueden ver aquí, ya el segundo paso, el primer paso fue seleccionar el archivo y el segundo paso es colocar el título a nuestro video. Pues en este caso pues ya no se lo vamos a colocar porque como les expliqué anteriormente, si se lo colocan en el momento que ustedes lo guardan desde el editor, pues cuando lo suban aquí, cuando suban el archivo, ya el título directamente les va a salir en este recuadro, y pues bueno, YouTube lo va a reconocer de forma más rápida. Y por ejemplo aquí también les aparece, ¿ves? Como lo ven aquí, nombre del archivo, y aquí les aparece. Entonces, para que no les aparezca ese poco de número aquí como se guarda desde los editores, y en este caso en esta parte les aparece el título que le van a colocar, entonces va a haber una contrariedad con respecto al título. Entonces YouTube como que no lo va a reconocer tan bien si lo hacen de esta manera como se los estoy diciendo. El segundo paso de esto, después que ya tenemos el título, es colocar una descripción. En este caso les recomiendo que las descripciones al comenzar coloquen lo primero que van a colocar en la descripción, en la primera línea, es que coloquen lo que dice en el título. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar lo que dice en el título y lo vamos a colocar en la descripción al principio, y así sucesivamente le van a empezar a colocar todo lo demás que quieran colocarles. Por ejemplo, hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, y así sucesivamente. Bueno, como ya lo pueden ver, aquí ya le he colocado todo lo que le voy a poner en la descripción. En este caso, hola amigos, bueno, hoy en este nuevo video les traigo un tutorial que te dirá varios simples pasos de cómo subir un video a YouTube en el 2020 de la mejor manera correcta. En este caso, mientras más palabras clave coloquen en la descripción, más se va a posicionar nuestro video. Y pues pueden colocar más abajo, hacer una llamada a la acción. En este caso, si te gusta el video, si te gusta, no olvides suscribirte y darle like. También puedes colocar enlaces en la descripción, por ejemplo Twitter, Instagram, Facebook y otro canal en el cual han colaborado con otro canal. Luego de esto, después que se cargue el video, les va a aparecer aquí, y en esta parte pueden colocar lo que es la miniatura. Entonces ustedes le dan ahí, colocan su miniatura, la miniatura que hayan creado,
y les va a salir ahí en esta parte. También les recomiendo que cuando guarden la miniatura, cuando la editen, le coloquen el mismo nombre que colocaron en el título, para que de esta manera su puntuación SEO pueda subir muchísimo más y YouTube, el algoritmo de YouTube, pueda reconocer su video muchísimo más rápido. Entonces ese sería el siguiente paso. Entonces vamos a esperar que cargue esto y mientras tanto vamos a seguir con las siguientes opciones. En este caso yo no hice una miniatura, pero voy a seleccionar en cualquiera de estas tres que me va a aparecer aquí. Para eso están estos tres recuadros y yo puedo seleccionar cualquiera de las imágenes que me van a aparecer aquí como miniatura. Entonces luego viene la siguiente opción, que es seleccionar una lista de reproducción en el cual vamos a colocar nuestro video. Les recomiendo que creen listas de reproducción en su canal. 2, 3, 4 listas de reproducción, para que cada video lo coloquen por lo mínimo en 2 listas de reproducción. Yo siempre lo coloco en 2, 3 listas de reproducción. ¿Por qué? Porque esto hace que al momento de que su lista de reproducción se posicione, de cuando la estén buscando y la encuentre o compartan esta lista de reproducción y la persona que vaya a ver los videos se meta en estas listas, y si tienen 4 o 5 videos y si los llegan a ver uno tras otro, esto les va a decir a YouTube que su contenido es visto, bien visto por los usuarios. Entonces esto va a ser bueno para ustedes. Luego de esto viene la parte que es la nueva ley que sacó YouTube, que es la ley COPPA, que debe decirle a YouTube al momento de subir un video si el contenido que está subiendo es para niños o no es para niños. Pero en este caso, como mi contenido no es para niños, yo voy a seleccionar que no. Si quieres saber sobre esta ley COPPA, vete a los videos de YouTube que aparecen en YouTube, y pues bueno, ahí te van a decir sobre qué trata esta ley. Te recomiendo que la lean, porque esto es bastante importante. Luego tenemos lo que son las etiquetas. Aquí esta es una parte bastante importante. ¿Por qué? Porque esto hará que tu video se posicione en la plataforma, ya sea en los primeros lugares, que son muy importantes para que tu video sea visto. En este caso les recomiendo que coloquen etiquetas. La principal etiqueta que tienen que colocar aquí es el título. En este caso seleccionamos el título. Yo siempre hago eso, selecciono el título y esa va a ser mi primera etiqueta. Siempre la coloco como la primera etiqueta. Luego colocamos otra, cómo subir un video a YouTube. Cómo subir un video a YouTube, otra etiqueta. Bueno, una vez que ya hayamos colocado todas las etiquetas, en este caso ya las coloqué, las etiquetas que creo pertinentes para este video, el siguiente paso es seleccionar esta parte, lo que es el idioma del video. Seguimos con la subida del video, seleccionamos en este caso el idioma. La mayoría de las personas que nos ven es de Latinoamérica, pues vamos a colocar español Latinoamérica. Si quieren también pueden colocar lo que es la fecha y bueno, el lugar de la grabación. Y se nos abre esta parte que es la parte donde vamos a añadir las pantallas finales y las tarjetas. Y bueno, ya aquí en esta parte ya la tenemos terminada, lo que son las etiquetas, el título, la descripción del video y por lo menos la miniatura. En este caso, bueno, vamos a ver cuál miniatura como ya cargo el video, vamos a ver cuál miniatura me gusta. Por ejemplo, esta me gusta. Vamos a seleccionar esta miniatura y pues a ver, no hemos seleccionado la lista de reproducción. Vamos a seleccionar las 3 listas que tengo aquí y luego le damos siguiente. Esta es una parte bastante importante porque esto te permite que tu video pues pueda ser un poco más interactivo. En este caso, si agregas pantallas finales, puede ser que si a la persona que está viendo tu video le gusta el contenido y le pones otro video al final del video en el cual están viendo, pueden seguir viendo tu contenido uno tras otro. Y esto es bueno para ti con respecto a YouTube, porque esto le hará saber a YouTube que tu contenido le está siendo gustado, les gusta a las personas. Igualmente con las tarjetas. En este caso a mí no me salen las pantallas finales porque como el video, este es un video de prueba y lo hice solamente de 10 segundos,
para que se cargara rápido, y pues no me permite añadir pantallas finales, ya que las pantallas finales se agregan en los últimos 20 segundos del video. En este caso usted lo puede agregar, es bastante fácil. Eligen alguna plantilla que les sale ahí y colocan en un video, ya sea un video que tengan en su canal. En este caso, bueno, si me permite añadir una tarjeta, vamos a darle en añadir tarjeta, y se abre esta ventana que es donde te va a permitir añadir la tarjeta en la cual tú vas a poder interactuar más con tu video. En este caso vamos a ponerle otro video aquí, por ejemplo. En este caso, bueno, vamos a ponerle esta lista de reproducción, que cuando vean mi video, pues bueno, yo les digo, bueno, vayan a esta lista de reproducción y ahí van a seguir viendo otros videos más con relación a este que están viendo. En este caso le damos aquí y la colocamos, por ejemplo, en el medio, y la tarjeta por ejemplo les va a salir de esta manera, aquí en esta parte. Cuando el video se empieza a reproducir, les va a salir en esta parte de aquí, y ahí está, le sale una sugerencia de otros videos con respecto a la tarjeta. Luego de esto, lo que tenemos que hacer es volver a YouTube Studio para seguir editando nuestro video, montando nuestro video a la plataforma. En este caso, una vez que ya hayamos elegido lo que son las pantallas finales y añadido las tarjetas, le vamos a dar en siguiente, y se nos va a abrir esta ventana que es la que nos permite, por ejemplo, si poner el video en público directamente, publicarlo directamente, o si lo queremos poner en privado, lo queremos poner en oculto, o si queremos programar el video, por ejemplo, si es que ya es muy tarde y lo quieren dejar para el otro día, para que se publique, no sé, a las 7, 8 o 9 de la mañana el siguiente día, pues pueden programar el video para el siguiente día. Aquí le ponen la fecha, le ponen la hora, y su video se va a programar para la publicación. Y en este caso, una vez que lo hagan, le dan en esta parte donde dice programar, y su video automáticamente ya estará programado o será publicado si lo ponen publicar directamente. Entonces le sale aquí, y lo único que tienes que hacerle darle cerrar, y ya su video estará publicado. En este caso sale aquí. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban a mi canal, a que le den like a este video y que lo compartan. Así que amigos, esto ha sido todo y será hasta la próxima. Así que chao chao.